Bueno, pasamos entonces a lo que es la etapa de diagnóstico de esta enfermedad. Habíamos dicho que lo ideal es diagnosticarlo realizando screening, o sea, en las etapas preclínicas. Puede haber alguna segunda etapa en la cual el diagnóstico del tumor sea ya en la etapa clínica, pero en un estadio locorregionalmente temprano, en una etapa locorregionalmente avanzada, con una enfermedad todavía local y sin evidencia de enfermedad sistémica, o en una etapa 4 en la cual la enfermedad ya esté diseminada. Sin dudas que la mamografía es el estudio gol estándar, será una mamografía de screening en la mujer asintomática, la cual tiene que realizarse a partir de los 40 años y sin querer entrar en ningún tipo de debate en forma anual. Y bueno, cuando la paciente se presente con clínica ya de tumoración, evidentemente será también el primer estudio a solicitar. Es un estudio sensible, específico, pero queremos jerarquizar que está claramente relacionado con la densidad radiológica de la mama. Es mucho más interpretable, de mayor sensibilidad y especificidad en la medida que el contenido graso predomina sobre el tejido conjuntivo y el tejido glandular. Esta situación, como verán, se va modificando a lo largo de la vida de la paciente, por lo cual es un estudio que termina siendo mucho más redituable a partir de los 40-45 años de edad. En relación a esto mismo, un estudio correctamente informado debería empezar justamente por un informe que manifieste cuán interpretable es la mamografía, desde esos patrones que son grasos hasta la densidad densa, extremadamente densa, que hace mucho más difícil interpretar la mamografía y hace menos visible a las lesiones. Por eso se dice que la mama densa, el aumento de la densidad radiológica, es quizás un factor de riesgo para cáncer de mama. Yo diría que es un elemento que va en detrimento de la posibilidad de diagnosticarlo porque tiene este tipo de efecto, ¿no? Justamente no deja ver lesiones densas. ¿Cómo podemos interpretar una mamografía desde lo patológico? Bueno, la presencia de una masa o nódulo, que es aquella lesión que ocupa el espacio, con márgenes que la distinguen del parénquima circundante, y tiene que ser visible en las dos proyecciones clásicas, la oblicua media lateral y la craneocaudal. De toda masa o nódulo vamos a jerarquizar para poder otorgarle un nivel de sospecha, la forma, los márgenes y la densidad, y ustedes pueden ver acá cómo la morfología va de situaciones de mayor benignidad a situaciones de morfología irregular, o márgenes que son más bien circunscriptos y bien definidos, a situaciones de márgenes espiculados o escurecidos. Lo mismo con la densidad, un contenido graso o hipodenso a un contenido que es hiperdenso, que son situaciones que van de menos a más hacia niveles que nos acercan a la sospecha. Acá en esta slide podemos ver cómo a través de la forma, el margen y la densidad, combinando las tres situaciones, partimos de una eventual situación de benignidad, pasando por lesiones más sospechosas a estas lesiones que son claramente un tumor maligno. Lo mismo en este sentido, tumoraciones que son de forma más bien redondeada y márgenes bien circunscriptos a los clásicos márgenes sospechosos espiculados o estos que la verdad que son indistintos, son muy difíciles de distinguir del parénquima mamario. El contenido graso de las tumoraciones que son benignas con baja densidad y las tumoraciones de alta densidad que son más bien tumores malignos. Una situación similar, me refiero a la clasificación de sospecha, también debemos recibirla y buscarla para la otra situación patológica que se puede identificar de una mamografía, que son las microclasificaciones. Las microclasificaciones que pueden ser típicamente benignas o este tipo de situaciones que hacen referencia más bien a la forma de las microclasificaciones y su distribución, ¿no? Las finas pleomórficas lineales de distribución segmentaria lineal son microclasificaciones con un nivel de sospecha elevado. En relación a esto también les quiero mencionar, y como habíamos
dicho que la mamografía nos permitía hacer diagnóstico de cáncer en la etapa preclínica, que las microcalcificaciones son justamente la forma de presentación más frecuente del carcinoma ductal in situ, o sea, del carcinoma ductal que todavía no está en fase invasora. Algunas situaciones que son más bien de benignidad, pueden ser calcificaciones más bien gruesas por antecedentes quirúrgicos, las clásicas calcificaciones vasculares, o por necrosis grasa, quistes oleosos, y las calcificaciones más bien en popcorn, que son de los fibroadenomas calcificados. Acá tienen ustedes lo que es el valor predictivo positivo de la distribución de las microcalcificaciones. Fíjense cómo las lineales segmentarias superan el 60-62% en lo que hace referencia al valor predictivo positivo de malignidad. El otro tipo de patrón lesional que es sospechoso de cáncer es esta, la distorsión arquitectural, estas líneas que convergen hacia un centro, que no es el del pezón. Este es un enfoque craneocaudal, y ustedes ven como en esta zona excéntrica convergen un grupo de líneas en esta conformación estructural, que es una distorsión, y esta es la presentación típica, que es difícil de interpretar muchas veces, de lo que es el segundo tipo de tumor invasor más frecuente, que es el carcinoma lobulillar invasivo. ¿Cuáles son los otros elementos que podemos encontrar en una mamografía que, aunados al nódulo, nos hagan sospechar que estamos viendo un cáncer? Y bueno, los famosos hallazgos asociados, como la retracción del pezón o el engrosamiento cutáneo o las calcificaciones dentro del tumor. Algunas situaciones que quiero que visualicen ustedes para que retengan, aportándole imágenes para que ustedes se hagan una idea de lo que es un tumor en una mamografía. Ustedes pueden ver allí un tumor de forma irregular, con los márgenes espiculados y oscurecidos, márgenes microlobulados, polidentados, que hacen referencia a que esto probablemente tenga un nivel de sospecha elevado, márgenes mal definidos, ocultos, los clásicos márgenes espiculados del carcinoma de cirro. Esta está más difícil de interpretar, pero si ustedes se fijan acá, hay una distorsión arquitectural. Esto era un carcinoma lobulillar invasivo. Acá se ve la distorsión, que está acompañada de estos elementos cutáneos sospechosos, donde hay un engrosamiento, probablemente por compromiso linfático de la piel cerca del tumor. Situaciones acompañantes que son claramente sospechosas, retracción de la piel, probablemente que haya un capitonaje, anclaje al pezón, compromiso del pezón, situaciones que acompañan lo mismo que esto, las adenomegalias. Si bien la mamografía, quiero decirles que tiene un bajo nivel de sensibilidad para determinar si esas adenomegalias son sospechosas o no, claramente que esta paciente tiene un cáncer de mama, es un enfoque oblicuo medio lateral, y estas son adenomegalias que en este contexto debemos interpretarlas como sospechosas. Microcalcificaciones en un tumor invasor. Y bueno, pasamos ahora a lo que es el estudio complementario del tumor primario. El gol estándar decíamos que es la mamografía, pero la ecografía es un muy buen estudio complementario, siempre decimos que es técnico dependiente, muy útil en mamas de alta densidad, también para definir si el contenido de un nódulo es sólido quístico, y es el gol estándar de la valoración inicial de la paciente para determinar si tiene adenomegalias sospechosas o no en la axila. Al igual que el estudio radiológico, primero tenemos que asignar una ecoestructura que nos permita saber si es fácilmente interpretable o no ese tejido mamario, y después podremos ver nódulos, calcificaciones o algunas situaciones especiales. Vemos aquí como también existe un patrón ecográfico que va desde el homogéneo adiposo al heterogéneo más bien fibroglandular, y en relación a lo que es la interpretación de las situaciones patológicas, tenemos nódulos, que al igual que para la situación de la morfología que analizamos en la radiología, deberá determinarse si son de forma oval, irregular, cómo son los márgenes. Estos elementos, el hecho de ser indefinidos o espiculados, hablan de sospecha, la presencia o no de conos de sombra posterior,
y este elemento que sí es bien propio de la ecografía, que es la orientación paralela que tienen los tumores más bien benignos en relación a la piel. Acá se ve claramente, esto es un tumor más bien oval, con los márgenes bien definidos, y fíjense cómo el mayor diámetro es paralelo a la piel, eso es un elemento de benignidad, a diferencia de este tumor que además de tener una forma este, irregular, tiene márgenes poco definidos y probablemente su mayor diámetro no es paralelo a la piel. Otras situaciones con márgenes no circunscritos. Los márgenes no circunscritos son de generalmente lesiones sospechosas, microlobulados indistintos, que es el especulado. Y bueno, también analizar el contenido, ¿no? El contenido más bien ecogénico o isoecogénico, a diferencia de situaciones de contenidos más bien hiperecogénicos. Esta puede ser la situación de un quiste complicado, que se combina con esto que es el hecho de la sombra acústica posterior, ¿no? Ustedes saben que los tumores más bien sólidos y la alta densidad que tienen no dejan pasar los ecos y producen este efecto acústico posterior que es bien característico de los tumores malignos. En suma, para que ustedes se lleven cuáles son las características ecográficas del carcinoma invasivo, más bien la forma irregular, la orientación no paralela, los márgenes microlobulados o angulares mal definidos, también por supuesto los espiculados, y el hecho de tener una sombra acústica posterior son características de malignidad. También puede aportarse desde el Doppler alguna característica de la vascularización, para que mantengan también algunas imágenes de tumores malignos. Acá ven un tumor espiculado y de orientación de márgenes espiculados y orientación no paralela. Perdón. Márgenes mal definidos, angulares, la sombra acústica posterior y un Doppler patológico. Ahora bien, todas las pacientes van a contar seguramente con su mamografía y ecografía. La mamografía, insistimos, es el estudio gold estándar, pero sabemos que para algunas pacientes, en particular la resonancia nuclear magnética es un estudio de alta sensibilidad y especificidad que está más que indicado. Es un estudio que combina la situación de valoración anatómica a través de la morfología este, con estas imágenes y funcionales a través de estas imágenes donde se expresa cómo captan el contraste y se desprenden de él, pudiendo valorarse situaciones de captación del mismo de tipo masa o de tipo no masa. La combinación de las mismas les otorgará un valor de riesgo predictivo y por lo tanto una categorización de eventual sospecha de malignidad. Más allá de no querer entrar en detalle en esto, estas son las situaciones en las que yo le diría que está totalmente indicada la resonancia nuclear magnética, evaluación de una neoadyuvancia, pre y post-neoadyuvancia, el screening de la paciente de alto riesgo en combinación con la ecografía y la mamografía, el cáncer de mama oculto, que es aquella situación en la que la paciente se nos presenta con una axila positiva que tiene enfermedad y que esa enfermedad es cáncer de mama, pero cuando se hace la ecografía y la mamografía, la paciente presenta esos estudios normales. La evaluación de las eventuales complicaciones y el control de los implantes también es resorte de la resonancia nuclear magnética. Y estas situaciones, evaluación de recidivas o alguna situación especial como una telorragia o el cáncer lobulillar, que se caracteriza por ser multicéntrico y bilateral, pueden ser resorte también de la resonancia nuclear magnética. En suma, ¿qué es lo que se decanta de todo esto? Que debemos tener una categorización al final del informe que tiene que ser perfectamente hecho desde lo descriptivo y que debe concluir del 1 al 5 en qué situación de BIRAT estamos. Esta es una clasificación a nivel mundial consensuada, utilizada por el Colegio Americano de Radiólogos, en donde pasamos de la situación de BIRAT 1, que es negativo, o sea, no hay nada para informar, BIRAT 2 benigno, BIRAT 3 probablemente benigno, el 4 es el sospechoso, que se puede subcategorizar después en A, B y C según el nivel de sospecha, y el 5 es la lesión que es altamente sugestiva de malignidad. Dejamos el BIRAT 0 para aquella situación en la que no fue interpretable el estudio y que requiere de estudios complementarios para terminar el informe, y la categoría 6 es para la lesión que ya sabemos que es un cáncer. El ejemplo que se me viene a la mente
esa paciente que está, por ejemplo, en neoadyuvancia y recibe una resonancia nuclear magnética o algún otro estudio imagenológico de control, entonces se va a concluir, como ya se sabía que tenía un cáncer, que es un BRAF6. La utilidad de la clasificación es que todos utilicemos la misma nomenclatura, pero además está bastante pautado cuál debe ser el comportamiento frente a un hallazgo categorizado en 1, 2, 3, 4 y 5. Así, la lesión BRAF0, que decíamos que es un estudio incompleto, debe utilizarse algún otro estudio que nos permita complementar el informe. Generalmente la ecografía complementa la mamografía que no pudo ser informada por la densidad mamaria elevada. Las situaciones de mamas normales o de tumores o situaciones de benignidad permiten realizar un control en forma anual, y el informe viral 3, que es el tumor probablemente benigno, en el cual sabemos que porcentualmente, si fue bien interpretado, no debería incurrir en un falso negativo de más allá del 2%, nos permite hacer un control a los 6 meses de la mama que presenta esa enfermedad, y si mantiene las características, repetir el estudio, ahora sí bilateral, en forma anual, y de mantener las características, entonces deberá ser recategorizada como un BRAF2. ¿Es preciso hacer un estudio histológico de ese nódulo probablemente benigno? ¿Es obligatorio? Y bueno, en principio no. Esto tiene que ser pautado con la paciente, hacer una valoración de riesgo también de la misma, si tiene riesgo estándar, si la paciente tiene algunos antecedentes familiares y qué situación también ella desea hacer. Pero no es obligación hacer una punción. Distinto de estas situaciones, que son las lesiones ya sospechosas, 4, y las lesiones altamente sospechosas de cáncer, que son los BRAF5, en donde debe siempre realizarse la punción para certificar el diagnóstico. Y me quiero detener y jerarquizar en lo que precisamos nosotros para bien tratar a la paciente, ¿sí? Lo que nosotros precisamos es una biopsia histológica. La biopsia histológica es una muestra de tejido que se hace con instrumentos mínimamente invasivos, habitualmente con un Trucut. Hay algunos dispositivos comerciales que combinan la extracción de tejido y el vacío, pero básicamente la interpretación de ese tejido nos va a permitir, primero, establecer con claridad si estamos frente a un cáncer de mama y no tener dudas para operar y para tratar a la paciente. No es un terreno muy amigable ni que nos lleve a buen puerto establecer tratamientos con dudas diagnósticas. Tenemos que saber si es un cáncer invasor o in situ. Y además, ¿qué tipo de cáncer? No solamente desde la clasificación histológica, sino desde el subtipo molecular. Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que en base a la presencia de receptores hormonales y a la presencia del receptor HER2 positivo, teníamos tumores luminales, tumores que sobreexpresan el HER2 y los triple negativos. Hoy eh, hay situaciones que sabemos que benefician a las pacientes, por ejemplo, con la realización de neoadyuvancias previas a la cirugía. Eso está perfectamente documentado y más que comprobado, sobre todo para los tumores HER2 y sobre todo para los tumores triple negativos de más de 2 centímetros. A veces también los más pequeños se puede tener la misma consideración, por lo cual esta información termina siendo más que importante para poder planear la mejor estrategia y el mejor tratamiento para nuestra paciente. Pasamos la página y nos centramos ahora en lo que es la evaluación de la extensión de la enfermedad, y particularmente de la extensión de la enfermedad a donde es el sitio más frecuente, que es la axila. Más o menos el 75-80% del drenaje linfático de la mama va a la axila, y clásicamente esto se hizo desde el examen físico. El examen físico que debe ser rigurosamente realizado, pero que tiene un 50% de sensibilidad y más o menos un 30% de especificidad, está citado por ahí en la bibliografía. Este hecho también es variable según la experiencia del examinador y también de la paciente. Una axila de una paciente obesa o muy lipomatosa o operada, por supuesto que tiene mucha más dificultad. La ecografía axilar es el estudio de mayor sensibilidad y especificidad para detectar ganglios sospechosos. ¿Sospechosos de qué? De secundarismo. Y si estos están con estos signos ecográficos, hay que realizar ahí sí una punción, aspiración con aguja fina. Así como existe en la clasificación BRAF, para el tumor primario existen algunas similares
Este es un BIRAT modificado para la etapa ganglionar. La clasificación quizás más conocida se denomina de BEDI, con B larga, en donde básicamente, en base a algunas alteraciones de la estructura, de la morfología, en donde se pierde la forma riñonada de, de lo que es el ganglio normal, el aumento de la corteza en relación a la médula, más allá de los 2,5 milímetros, o la desaparición del hilo graso, vamos pasando de situaciones de total benignidad a probablemente benignidad, y el 4 o 5 que francamente requieren de la punción porque son más bien elementos de sospecha de metástasis ganglionares. Establecido el diagnóstico de cáncer de mama y la diseminación a la axila, hay que valorar si la paciente tiene entonces indicación de diseminación, de valorar la diseminación a distancia, que no se hace en forma sistemática y debe ser más bien individualizada. Hay que contextualizar a la paciente y a su enfermedad. Básicamente, un buen punto de referencia es que la paciente que sí presenta axila positiva siempre lleva valoración sistémica. Centellograma óseo y tomografía son los estudios que habitualmente solicitamos. Esto en una axila sin enfermedad negativa, pero en una paciente joven con un triple negativo o un ER2, que además sabemos que tienen mayor diseminación visceral, también puede llegar a tener indicación. Los marcadores tumorales terminan siendo más útiles para el seguimiento que para el diagnóstico. El CA15-3 es el que se utiliza. Todo esto, el examen físico, los estudios, la clasificación, insisto, fíjense que la clasificación del subtipo molecular termina incidiendo en la estadificación y en la etapa de la enfermedad, nos van a llevar a poder realizar entonces eh, un estadiaje final, una clasificación de qué etapa tenemos. De la enfermedad, la última vigente es la octava de la OJCC, desde enero del 2018, en donde además del clásico TNM, o sea, del tamaño del tumor y de la presencia de anomegalias patológicas o metástasis axilares y del M, es la primera que incorpora algunos otros elementos que surgen de la clasificación anatomopatológica, como el grado histológico, la presencia de receptores de estrógeno, progesterona y ER2, positivos o negativos para el tumor, pero además es la primera que nos habla de la genética surgida de la valoración de lo que es el recurrence score o índice de recurrencia, que se obtiene en este caso de una plataforma genética que es el Oncotype DX. A partir de esta combinación de factores, nosotros vamos a poder otorgarle a la paciente una etapa a través de la estadificación y a su vez qué pronóstico nos parece que puede llegar a tener. Pasaremos ahora al manejo de la enfermedad.